Génesis 28:15. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Señor nuestro Dios, gracias por esa promesa que le diste a Jacob y porque también tú la cumpliste en su vida. Señor, hay tantas promesas que encontramos en tu palabra y que también quieres cumplir en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, a abrir nuestras vidas hacia ti, hacia tu luz, hacia tu guía. Señor, que tu palabra esta mañana llegue a mi corazón y a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Esa promesa que Dios le hace a Jacob incluían varias cosas. Pero lo que no se imaginaba Jacob que incluía era que mientras que Dios lo iba a estar cuidando, protegiendo, sosteniendo, también lo iba a estar formando. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos de la vida de Jacob. Y se me dio por mencionar o hacer como una serie, la escuela de perfeccionamiento espiritual de Jacob. Y hoy vamos a ver la lección número 1, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Y en esa primera lección vamos a ver 3 puntos especiales. Jacob encuentra la casa de su tío. Jacob tiene oportunidad de formar una familia. Y Dios cumple su promesa también al enseñar su primera lección espiritual a Jacob. Para el primer punto, que es llegando a destino, ¿se acuerdan que él había marchado de su casa obligadamente por temor a que su hermano tome represalias? Y estaba yendo hacia la casa de su tío porque es allá donde lo envió su papá, le dio su bendición. Y un punto de su vida, como vimos en la última vez, Dios se le aparece y le da esta promesa y otras más, pero esta promesa que recién leímos. Entonces, en el capítulo 29, del 1 al 6, él ahora llega a destino. Dice el versículo 1 del capítulo 29 de Génesis, si quieren seguir la lectura en esta mañana: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la roca o sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien, he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Creo que el corazón de Jacob comenzó a latir fuerte, o más fuerte por lo menos, cuando escuchó la palabra Harán, porque esa es la última frase que escuchó de su papá y su mamá: vete a tierra de Harán, la casa de Nacor, mi hermano. Caminó varios días, 800 kilómetros, no sé cuántos días serán eso, pero dice que no se camina más de 50 kilómetros por día. Puede ser que él era fuerte, caminaba un poco más, pero ahí saquemos la cuenta cuántos son. Mínimo 16 días si no llovía y si no se cansaba demasiado para seguir, o si no se tomaba el tiempo un día capaz para descansar. Pero fueron varios días de camino y de repente encuentra un pozo. Dijimos
que el pozo es el mejor lugar, era el mejor lugar como hoy el kiosco del barrio, donde encontrar información. Ahí se juntan todas las personas. Entonces, él donde va al pozo y casualidad había gente. No, casualidad no. Había gente en ese pozo que estaban cuidando sus ovejas. Pero yo creo que más se aceleró su corazón cuando escuchó la palabra, he aquí viene su hija. O sea, alguien de pariente en tantos días, después de tanto cansancio, alguien va a ver a alguien de su parentela y que ni siquiera en su vida había conocido, ni había oído hablar. La única palabra, la única persona que él sabía que existía era Labán, que era hijo de Nacor. Nacor era su abuelo. Cuando dicen, aquí viene su hija. Y ahí cuando vamos al versículo 7, no sé si Jacob, como él era hábil, nosotros vimos la habilidad ya de Jacob, las cosas que él solía hacer y tramar. Dice, aquí, aún es de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Fíjense que después de la frase dice, aquí viene Raquel. No sé si él se quiso deshacer de los pastores como a veces en la época de los noviazgos está el hermanito o la hermana o alguien que está cerca. A veces los novios quieren estar solos. Entonces puede ser que Jacob en su astucia quería hacer eso. Bueno, esa es una ilustración pequeña que quiero dar nomás, pero puede ser que haya sido eso. Por ahí también quería estar en intimidad para conocer a su pariente, a su prima. No sé si cuando ve a Raquel no se puso todo colorado, como decimos, ¿no? Al ver a una pariente, se puso nervioso. ¿Por qué yo digo esto? Vamos a seguir leyendo. Primero ellos le responden, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para abrevar las ovejas. Esto significa algo. El pozo, en ese lugar tan desierto o árido, se puede evaporar, entonces estaba tapado. Y, según lo que se sabe, solía tener dueño, o si tenía un dueño, no siempre era de alguien, pero si tenía dueño, solo en presencia del que era el dueño se podía abrir el pozo. Bueno, en este caso, por eso dice, tenían que juntarse las ovejas todas y dar así de beber las ovejas. Cuando viene Raquel, ahí sí le podían dar, porque ella probablemente era la hija del dueño. Pero hay algo más que sucede. Ahora seguramente, no sé si esto fue un galanteo de él, lo que él va a hacer, que lo que dice que era una piedra pesada, él hace toda su fuerza, lo que por ahí los chicos hacen para impresionar a una chica, ¿no? Hacen todo lo que pueden para captar la atención y tal vez entrar en conversación, para que le llamarle la atención, para no decir, soy Jacob tu primo. Él algo iba a hacer para llamar la atención, para entrar en conversación. Entonces él va rápido y no sé si le dijo hola o no, saca la piedra y empieza él a hacer el trabajo de ella, darle de tomar, al abrevar es darle de beber a las ovejas. Dice que después, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ahora yo no sé, las chicas, las mujeres, ¿qué sentirían si un galán se acerca y le da un beso y se larga a llorar? Qué raro es todo esto. Pero ¿qué significa todo esto? Yo creo que entre líneas podemos leer que él en el rostro, al besar a Raquel, al acercarse, acuérdense que estaban cubiertas, tenían velo las mujeres, al acercarse tanto como para darle un beso y para mirarla de cerca, sintió una voz familiar y una cara familiar. ¿A quién le recordaría? Hija de su tío, que es hermana de su madre. Las tías y las sobrinas pueden parecerse. Yo creo que Jacob vio un parecido en Raquel de su mamá. Digo que las emociones fueron muy encontradas en el momento al recordar su casa,
al recordar de dónde él salió y ahora llegar a un lugar, encontrarse con una pariente y encima bella, hermosa, dice que era Raquel. Por primera vez vemos a Jacob llorar después de haber andado por la vida llevándose todo por delante. De repente hay algo que lo quebranta y lo hace llorar. Bueno, la historia sigue y Raquel va rápido. Ahora cuando él se presenta, va rápido y busca a su papá. Y cuando viene, Labán lo abraza y lo invita a pasar a su casa. Y en el versículo 13 dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y le contó a Labán todas las cosas. ¿Qué cosas le habrá contado Jacob? Yo creo que una de las cosas era que Dios se le aparece y le bendice y le dice que de él va a ser una gran nación, va a ser formar una gran nación. De él serán benditas todas las naciones de la tierra, que lo va a cuidar, que lo va a proteger. Y yo creo que también eso pudo haber hecho quebrantar a Jacob al ver que Dios empezó a cumplir su promesa en su vida. Labán oye toda la historia de Jacob. ¿Y qué más pudo haberle contado Jacob? La historia de seguramente, como pasa eso de parientes que hace rato no se ven, empiezan a contar todo lo que pasó en la vida, todos los altos y bajos, y yo creo que también le contó, por lo que dice Labán, le contó que él tuvo que salir de su casa habiendo engañado a su padre. ¿Por qué digo esto? Versículo 14. Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. No sé si quiere decir precisamente eso el texto, pero probablemente sea: te reconozco. Lo que vamos a ver más adelante en la historia, ¿quién era Labán? Que los dos de la misma calaña se encontraron. Así que hueso y carne mía eres, dijo Labán, versículo 14. Hay una palabra, bueno, todo esto ocurre de una manera providencial. Esa es la palabra que quería recordar un poquito. Hoy ya casi no se usa más la palabra providencia, se usa suerte. ¿Qué suerte tuvo Jacob? Hubiera dicho alguien hoy, ¿no es cierto? ¿Qué suerte? Justo llegó a la casa de su tío, tenía 2 hijas, o sea, podía elegir. Porque en aquel entonces se casaban entre primos, eso no estaba, hasta Moisés no estaba limitado, no estaba prohibido. O en el mejor de los casos, muchos usan la palabra qué bendición y a veces no tienen ni idea lo que es una bendición. Cualquiera hoy dice que Dios te bendiga, qué bendición. Sin embargo, la palabra exacta para definir esto y que siempre se usaron entre los creyentes es la providencia. Y fíjense lo que dice el diccionario, no bíblico, el diccionario común, búsquenlo después en su casa si quieren. ¿Qué significa providencia? Cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Hebreos 1:3 dice que Jesús sustenta todas las cosas. Y Lucas 12, 6 al 7 dice que Dios cuida aún de los pájaros. Y que ninguno de ellos cae a la tierra sin el permiso de Dios. Así que aún vuestros cabellos están contados y que Dios cuida de cada uno de ellos y no se cae hasta que Dios le da permiso. Dios sustenta, cumple la promesa de Jacob a Jacob y lo lleva hasta la casa de su tío. Qué grande es el cuidado de Dios. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo nosotros llegamos a veces a desconfiar del cuidado de Dios? ¿Por qué? Si Dios dio tantas promesas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dios cumple sus promesas. Ahora, el próximo paso que vamos a ver en la vida de Jacob es que Dios comienza a cumplir la promesa de hacerle una gran nación.
Este muchacho llegó sin nada, como se dice, no, una mano atrás y una adelante, no tenía nada, nada. Y para casarse en ese tiempo, y gracias a Dios hoy no es necesario, porque si no andaríamos muchos solteros por acá, había que pagar la dote. Bueno, eso tenía un significado, no voy a entrar en detalles. ¿Por qué? Porque había el que podía o el que se esforzaba y tenía como para mantener una familia, recién podía tener una esposa. Hoy a veces muy fácil se consigue y también así muy fácil se desarma todo y se deja todo por la borda. A veces los hombres, al no haber hecho ningún esfuerzo y así andar por la vida, dejan muchas mujeres con sus hijos solos a la merced o a la providencia de Dios. Pero en aquel entonces este muchacho no tenía nada. Y como Labán le ofreció, ¿querés trabajar conmigo? Él le dice, sí, claro. Y bueno, ¿y qué te voy a pagar? Decime. Tuvo la oportunidad. Tenés una linda hija. Yo voy a trabajar 7 años por Raquel, dice él. Cuando yo me imagino que la próxima vez que él va a ir a cuidar las ovejas de su tío, la alegría con que habrá ido. Los planes en su mente de que en un futuro iba a poder casarse. Bueno, como pasa con esa edad cuando estamos en esos sueños y soñamos con la amada y cuando nos vamos a casar y todo eso. Pero la pregunta en el segundo punto, mejor dicho, quiero hacer una pregunta. ¿Es el servicio puede ser placentero? Bueno, yo creo que ya estuve revelando el por qué. Hay una frase que dice que el tiempo pasa muy rápido en buena compañía. O a veces decimos, cuando hacemos el trabajo que nos gusta, las horas vuelan. Ni nos damos cuenta y terminó el día porque hicimos lo que nos gusta. O cuando estuvimos charlando con alguien de buen agrado, con alguien que realmente estamos en buena compañía, el tiempo pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Jacob dice que él fue, en versículo 15 al 20, dice, entonces Labán dijo, porque ser tu hermano tú me servirás de balde, dime cuál es tu salario. Y dice que el 16 Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante, de hermoso parecer. Quiero detener acá esa frase. Los ojos de Lea eran delicados. No es que solo los ojos eran lindos de Lea y el resto no, sino que esa frase en aquel entonces, para no decir una mujer fea, le decían ojos delicados. Entonces ya se sabía a qué se refería. Lea no era linda, Lea era fea. Entonces Jacob, como ya lo conocemos, ¿cómo era que a qué iba a elegir? Bueno, entra por la vista. Se enamoró a primera vista, como quien les dice a veces de Raquel. La había visto, no solo porque era la primera vez que la vio, se enamoró, sino porque también era hermoso. Dice, era de hermoso parecer. 18, dice Jacob, amó a Raquel. Se enamoró de Raquel. Yo te serviré 7 años por tu hija Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor se te dé a ti que le dé a otro hombre. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y quiero detenerme un ratito sobre este punto. Ese tiempo, esos 7 años que Jacob sirvió a Labán, fueron bastante largos. O sea, tomen 7 años de su vida, cuando tenían 20 años. Vamos a poner 20 años y calculen hasta los 27. ¿Qué hicieron todo en ese tiempo? 7 años sirviendo para poder casarse. No había otra manera tampoco. Pero hay algo que a él le hace que ese servicio sea placentero. Que ni la lluvia, ni el frío, ni el calor, ni la tormenta, nada, ni los lobos, ni nada, porque él reconoce que él se enfrentaba incluso a las bestias salvajes. Todo eso no hizo desistir ni cambiar
de que ese tiempo sea placentero y corto, que sea un tiempo agradable, porque el fin, el objetivo era el amor por Raquel. A los cristianos hoy también tenemos, al ser miembros de Cristo, tenemos la oportunidad, y no solo la oportunidad, sino el mandamiento de servir a Dios. Cada uno en el cuerpo de Cristo tenemos nuestra función. Y al igual que Jacob, somos llamados a servir a Dios, pero no es por una dote o por una recompensa terrenal, por un gracias o porque alguien nos aplauda. No servimos por eso a Dios, sino que la recompensa, dice Pablo, 1 Corintios 3, es en la eternidad. Cada uno va a recibir su corona, su recompensa en el día final. Nuestro servicio tiene que ver con la eternidad y con una recompensa en la eternidad. Es espiritual. Y quiero leer Colosenses 3 y vamos a dejar abierto 3:17, después el 23 y 24 habla del servicio y cómo nosotros podemos servir y tomando el ejemplo de Jacob para que parezcan pocos días, para que sea placentero y no sea en queja. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio del primer tip para hacerlo y que sea placentero el servicio a Dios, es dando gracias, hacerlo todo para el Señor, como para el Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Agradecido, en gratitud por lo que Dios hizo por nosotros, por mí, y como para Él. Todo el servicio que hacemos es para Dios, el servicio espiritual. Después el 23 y 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí es donde muchas veces nos sentimos frustrados la verdad que no voy a hacer más esto porque parece que nadie lo ve. No, entonces el tema no es para el Señor. Y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A Cristo. A Jacob le parecieron pocos días porque amaba a Raquel. Nosotros también tenemos la oportunidad de servir a Dios de esa manera, que sea algo placentero, que sea como de pocos días o pocas horas, cuando nos pasamos horas sirviendo al Señor o días sirviendo al Señor. Pablo mostró el ejemplo. Él se dio todo por la iglesia, por los creyentes, hasta su vida la arriesgó para servir al Señor, y todo lo hizo por amor a Cristo, porque le había salvado, lo había llamado cuando él estaba yendo contra o dando coces contra el aguijón. ¿Cómo no iba a agradecer y adorar a ese Dios que lo había salvado? Bueno, todo está muy lindo en la vida de Jacob, ¿no? Todo está hermoso y pasan los días, y yo no sé, pero alrededor de 2550 días, yo creo que ya estaba finalizando, y esto era cada vez más intenso, esa alegría y ese deseo de poder llegar al matrimonio. El tiempo había pasado rápido, pero cuando llegara el día de su boda, Jacob aprenderá que se cosecha lo que se siembra. El que siembra viento cosechará tempestad. Proverbios 30:33. Vamos a recordar un poquito. Él está muy contento ahora, pero él no sabe lo que va a pasar. Esto es suspenso ahora. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Consecuencia: el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca ira causará contienda. Causa, consecuencia. Causa, efecto, mejor dicho. Causa, efecto. Se cosecha lo que se siembra. Dios cumple la promesa de estar con Jacob y le lleva hasta el tío, e incluso le da un trabajo y le promete bendición, una gran nación.
pero también Dios tiene que cumplir su promesa en formar en él el carácter de Dios. Porque Dios es justo y no puede andar o no puede estar con alguien que sea injusto. Lo va a formar para que también sea justo. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es lo que has hecho? Primero, nos salteamos un poquito que Labán hizo cuando Jacob le dice: ahora llegó la fecha, pasaron los 7 años de a mi esposa. Labán hace una fiesta, trae muchos testigos, hay mucha gente reunida en ese lugar. La fiesta duraba 7 días, eso también para aclarar un poquito de todo lo que se va a decir después. Y la noche de bodas, la esposa, la novia, viene cubierto y ni se le ven los dedos, solo los ojos. Entonces Labán le acerca y le dice: acá está tu esposa. Jacob va a su tienda y después de la noche de bodas estaba todo oscuro, y cuando él se despierta en la mañana sucede esto. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es lo que me has hecho? Me has hecho. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así. Cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió Labán aún otros 7 años. Esta historia, casamiento, decepción, cuando se despierta y se da vuelta para darle el primer beso de día a su esposa, se da cuenta que no es la por la que él sirvió 7 años. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Se olvidó de que su suegro era también su tío, el hermano de su madre. Y su madre estuvo precisamente en todo el embrollo de armar el engaño a su padre para recibir la bendición de Esaú. Labán era más hábil que Jacob. Jacob se creía muy hábil de poder engañar y ser astuto, pero se encontró con la horma de su zapato. Alguien le puso la tapa, alguien le mostró que podía recibir del engaño más engaño. Cumple la semana de esto. Mientras tanto, Lea se pasea con su esposo con la frente en alto y diciendo: ahora me casé, contenta. Y Raquel seguramente llorando por las esquinas. Pero mientras tanto, Labán hace otro trato con Jacob y le dice que cumpla la semana, o sea, los 7 días del casamiento debía estar con su esposa, no podía hacer nada. 7 días de luna de miel con su esposa. Y después te voy a dar también a Raquel y me vas a salir otros 7 años por Raquel. O sea que terminó sirviendo, en una palabra, 14 años por Raquel. Pero en realidad el trato fue un engaño de parte de Labán. Nunca le dijo: en esta tierra no se da primero la menor. ¿Por qué no lo dijo primero? Esos son cuando las personas ya tienen malas intenciones y buscan engañar a otras. Todo esto pasó para demostrarle a Jacob que así como en la naturaleza existe la ley de la siembra y la cosecha, cuando nosotros sembramos porotos, esperamos recibir porotos. Si sembramos maíz. Así como se cosecha lo que se siembra, así también en la vida y en el más allá se va a cosechar lo que se siembra. Y yo creo que mientras que él estaba, se habrá tomado su tiempo después que Labán le dijo: ya está, yo tengo mi trato de acuerdo a lo que las naciones hacen o lo que nosotros acá alrededor, nuestra costumbre. Yo creo que en ese tiempo de que Jacob estuvo solo, le habrá dicho: déjenme solo un rato a tragarme toda esta saliva amarga.
él habrá recordado 3 cosas de lo que había pasado y podemos comparar. Tal como Jacob engañó a su padre, es engañado por el padre de Raquel. Así como él engañó a su padre, también él es engañado. De la misma manera que Jacob se hizo pasar por Esaú, Lea se hizo pasar por Raquel. Fíjense cómo Dios empieza a trabajar en él. Dios permite, no es que Dios hizo todo esto, pero Dios permite para que él vea que eso no se hace. Lo que se siembra se cosecha. En tercer lugar, tal como Jacob se vistió con la ropa de su hermano, ¿qué hizo Lea? Se vistió con la ropa de Raquel, o sea, con la ropa de novia, con el vestido de novia de Raquel. No había dudas que Dios tenía algo para enseñar. Un día un comerciante le preguntó al famoso predicador Moody, ¿por qué no conseguía empleados honestos? A esto Moody le contestó, la verdad que no sé las causas que pueden ser. Yo creo que esa pregunta hoy se hacen muchas personas. ¿Y cuál será la causa de que no hay más personas honestas? Dijo Moody, pero tal vez una de estas podría ser. Los comerciantes le dicen a los empleados que digan que la mercadería que están vendiendo es pura y en realidad es mezcla. Cuando le enseñan a decir a su empleado que el producto es importado, que en realidad es algo nacional. Y Moody termina diciendo, no estoy hablando de novelas, sino que digo la verdad. El hombre tiene que cosechar lo que siembra. Había que tener coraje para enfrentar a alguien así, ¿no? Moody era firme y recto y no tenía problema de decir lo que él tenía que decir. Ojalá nosotros podríamos tener la autoridad, porque muchas veces decimos pero sin autoridad. Muchas veces queremos decir las cosas pero no tenemos autoridad. Él sí tenía autoridad. Dios va a trabajar en la vida de Jacob, por eso él va a cosechar lo que sembró. Él ya está cosechando lo que sembró. Esto es solo el comienzo en su vida. Por eso nos queremos hacer la pregunta, ¿qué estamos sembrando hoy? La ley de la siembra y la cosecha también es para los creyentes. Y tengo unos puntos para analizar. El primero no se refiere a la siembra, habla de raíz. Fíjense, Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. O sea, si sembramos amor al dinero, y eso no quiere decir el mucho tener, sino el querer tener, lo que hay en el corazón, el deseo, ¿qué va a haber? No solo una siembra, sino que una raíz. Va a brotar muchos males. Otro, si sembramos falta de perdón, Mateo 18, 21 al 35. No lo vamos a leer todo, yo voy a leer solo el final. Cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? En el 35 termina diciendo Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Y en el 34 había dicho, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Dios dice que va a hacer lo mismo, así como este señor le entregó a los verdugos, a los que no perdonan, va a entregarle a los verdugos. Hay un detalle interesante, un estudio que se hizo, quiero leer palabras textuales para no agregar nada. Dice, la falta de perdón trae consecuencias fatales. Ay, lo descubrieron ahora eso. No, Jesús ya lo dijo. Jesús lo dijo. Albergar emociones negativas, ira, rencor, odio para una persona enferma crea un estado de ansiedad crónico que retrasaría su recuperación llegando hasta la muerte.
sostiene un revelador estudio, no es revelador, Jesús ya lo dijo. La falta de perdón puede llevar a la muerte. El rencor, la ira, se dice que es como un ácido que corroe a su propio envase. ¿Alguna vez guardaron tiner dentro? El tiner no es ácido, pero ¿guardaron tiner dentro de una botellita de tergopor? ¿Probaron? Si no, pruébenlo una vez. Esa es la falta de perdón. Ese es el odio y el rencor que se tiene hacia alguien. Se siembra falta de perdón, se cosecha lo que se siembra. Precisamente los verdugos caen sobre nosotros. Dice, la falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad. Bueno, ahí se fueron. La falta de perdón no es una enfermedad. La falta de perdón es consecuencia de un corazón que no reconoce el perdón de Dios o que nunca tuvo el perdón de Dios. Otra. Cuando eres flojo en tu trabajo o en el estudio, las fuerzas te faltarán, dice Proverbios 24:10. Tu fuerza será reducida. Y eso es claro. Si trabajamos poco, no tenemos fuerzas. Donde le damos duro, se aumentan las fuerzas porque el cuerpo se prepara. Bueno, esto es algo una lógica y es algo físico. Pero donde se siembra flojera, se recoge flojera. No porque uno voy a ser tranquilo la cosa, no me voy a apurar, después no voy a tener fuerza porque realmente ya me acostumbré a hacer de esa manera. Yugo desigual. Dice que 1 Corintios 6, 14, 18, no os unáis en yugo desigual, porque Dios dice, después hasta el 18 dice que Dios quiere habitar en medio de su pueblo y quiere bendecir y quiere estar con los 12. Y eso se refiere no solamente al matrimonio, sino también a cualquier otro, un negocio que queramos hacer con los incrédulos. No va a haber bendición. Una amistad profunda con un incrédulo, o sea, ir a los lugares donde va el incrédulo, y hacer el yugo con un incrédulo, no puede haber bendición. Se siembra y se cosecha. ¿Qué dice responder ásperamente? Si uno siembra y es alguien, bueno, acá tengo que callarme un poco, pero si respondemos ásperamente, tengo que decir lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa? El enojo o el que responde a... Proverbios 15:1, vamos a ver. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Siembras palabras ásperas, no esperes besos ni abrazos, porque no los va a haber. No leer la Biblia. Si sembramos no leer la Biblia, ¿qué vamos a cosechar? Romanos 10:17. La fe viene por el oír. No vamos a tener fe. Va a decir, ¿y por qué tengo tan poca fe? Yo me hice muchas veces esa pregunta. No sé si ustedes. Y la respuesta está: oír, leer la palabra de Dios. Falta de oración. ¿Cuál se cosecha? ¿Saben que se cosecha por falta de oración? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos en Lucas 22, 40 y 46? Orar para que no caer en tentación. Caer en tentación, muy bien. ¿Por qué tantas veces caigo en tentación? ¿Qué sembraste? No someterse a la autoridad. ¿Podemos sembrar eso? No. Yo no voy a hacer lo que me dicen. No soy independiente, yo soy libre. Romanos 13:10 dice que Dios resiste a los que no se someten a la autoridad, porque la autoridad está puesta por Dios. Es resistir a Dios al no someterse a la autoridad. No pagar tributo, y podríamos seguir. ¿Qué pasa si no pagamos tributo? Desobedecemos a Jesús, porque Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si omitimos, si falsificamos o si falseamos el dar a los impuestos, estamos desobedeciendo a Dios. Sembramos y cosechamos. Jesús nos dio ahora sí cosas positivas que podemos sembrar. Leemos algunos versículos de San Mateo 5, 3 al 12, cuando Él dice qué es lo que cada uno desearía cosechar cuando siembra. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Siembra y cosecha. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así sigue: los misericordiosos alcanzarán misericordia, los de limpio corazón verán a Dios, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La siembra y la cosecha. Jacob sembró orgullo, engaño y egoísmo en su casa. No pasaron muchos días, años mejor dicho, 7 años, un poco más de 7 años, y cosechó humillación, inseguridad y dolor. Pero no solo Jacob recibió o cosechó lo que había sembrado, sino que también aprendió algo muy importante: que Dios es soberano y Él está al control de todo. Él, por su decisión, nunca se hubiera casado con Lea. Pero ¿saben una cosa? Jacob aprendió, o si él podría ver el futuro, hubiera visto la bendición que fue Lea. Fíjense, de Lea salió o nació Leví. Leví era el padre de los levitas, o sea, el sacerdocio en Israel. Y de Leví nació Moisés. Nunca hubiera estado Moisés si no se hubiera casado con Lea. Por eso es tan importante dejar el control, o dejarnos en las manos de Dios el control de Él. Si no hubiera tenido a Lea por esposa, no hubiera existido el cuarto hijo de ella, que fue Judá. Judá era hijo de Lea también. Nunca hubiera estado David, porque David era de la tribu de Judá. ¿Y quién más viene de la tribu de Judá? Jesús. Todo eso de la despreciada, entre comillas, ¿no? La no amada, la no buscada, Dios la utilizó para llevar su reino, para imponer, traer la salvación a través de Lea. Dios inclusive utilizó el fracaso y la falta de comprensión de Jacob para llevar a cabo su plan, porque Él es soberano y tiene el control. Vimos que se siembra lo que se cosecha. Pero hay una siembra que se va a cosechar al final de nuestras vidas, al momento de partir, del otro lado. Y quiero leer para terminar 2 versículos, Gálatas 6, 7 al 8. Es un llamado a los creyentes, pero también un llamado a los que no son creyentes. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso confirma todo lo que leímos hasta ahora. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Para qué lado sembramos? ¿Para la carne o para el Espíritu? ¿Cuál es el que alimentamos en nuestra vida? O más aún, realmente, si hay alguien que no tiene al Espíritu, no ha aceptado a Cristo, está sembrando para la carne y va a cegar la perdición eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, dice San Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que siembra la incredulidad para con Cristo, para cuando se despierta en la eternidad, va a cosechar el infierno de separación con Dios.
Pero para nosotros los creyentes es estar atentos y sembrar todo cuanto podamos para el Espíritu, para acercarnos más a Dios, buscar a Dios y dejarnos enseñar por Él, así como Jacob fue enseñado por Dios. Amén.